Las válvulas son dispositivos mecánicos con control manual o automático que, colocados en el camino de una corriente de fluido, interceptan el flujo. Mediante su uso es posible permitir, interrumpir o desviar el caudal con válvulas distribuidoras o regular los parámetros característicos de un fluido en la tubería o presión y caudal en las válvulas reguladoras. Ambos tipos están constituidos esquemáticamente por una carcasa exterior fija y tienen dos orificios para la entrada y la salida del fluido. En su interior se encuentra el obturador, elemento móvil de regulación o interrupción del flujo. Para poder accionar el obturador, se requiere un actuador de movimiento rectilíneo o giratorio. Un actuador requiere una señal de control y una fuente de alimentación. La señal de control tiene una energía relativamente baja y puede ser de tipo eléctrico, presión de un fluido, neumático o hidráulico, o incluso la energía humana. La fuente de energía, por otro lado, puede ser una corriente eléctrica, una presión hidráulica o una presión neumática. En este video te explicaremos el funcionamiento de los tipos más famosos de actuadores para válvulas hidráulicas y en los videos de esta playlist podrás ver en detalle cada una de sus variantes. Jayes es líder en el suministro de repuestos industriales desde hace más de 10 años y ofrece en su catálogo todo tipo de válvulas y actuadores de los principales fabricantes. Cuando un actuador recibe una señal de control, responde convirtiendo la fuente de energía en movimiento mecánico para accionar el obturador. Los actuadores más comunes son los manuales, los eléctricos, los neumáticos y los hidráulicos. Veámoslos en detalle. Los actuadores manuales utilizan la energía humana como fuente de energía, ya que son controlados por un operador que interviene manualmente en el obturador mediante un actuador de palanca o volante. El actuador de palanca es el modelo más simple. Conectado directamente al vástago, se usa generalmente para válvulas rotativas de acción rápida, donde con un cuarto de vuelta, 90 grados, abre o cierra el obturador. Por lo tanto, se usa principalmente en válvulas de bola, de macho o de mariposa. El actuador del volante, por otro lado, se puede conectar a una varilla roscada a un reductor. Estos permiten más vueltas del volante para abrir y cerrar la puerta. Por esta razón, se suele utilizar para válvulas de movimiento lineal en situaciones donde se debe ajustar el caudal y donde se requiere más fuerza de cierre. Por lo tanto, se utiliza principalmente en válvulas de globo y de compuerta. Pasando a los actuadores eléctricos, entramos en esa categoría que utiliza la electricidad como fuente de energía. El actuador eléctrico suele utilizar un motor eléctrico reversible de forma que, al invertir la alimentación, puede invertir su giro y determinar así el sentido de giro del obturador. Casi siempre va conectado a un reductor de velocidad que aumenta su par. Los interruptores de límite están dispuestos para detener automáticamente el motor cuando la válvula está completamente abierta o cerrada. La señal de control es siempre de tipo eléctrico pero de baja energía. Normalmente es emitida por un PLC que a su vez recibe señales de estado del actuador. Los actuadores modernos también pueden incluir PLC integrados. A veces se agrega un segundo actuador de tipo volante a este sistema, de modo que la válvula pueda funcionar incluso en caso de un corte de energía. Entre los actuadores que utilizan la electricidad como fuente de energía, también se destaca el actuador solenoide electromecánico. La válvula solenoide tiene una bobina que, si es excitada por la corriente eléctrica, forma un campo electromagnético que atrae un pistón hacia sí y, en consecuencia, el obturador conectado a él. Existe una versión monoestable, es decir, con solenoide y resorte, que puede ser normalmente abierto si se abre por la presión de resorte y se cierra al energizar el solenoide,
o normalmente cerrado si se cierra por la presión de resorte y se abre al energizar el solenoide. También existe la versión biestable, que está equipada con dos solenoides, cada uno con su propia fuente de alimentación, en la que el pistón se mueve de un solenoide energizado al otro. El siguiente paso son los actuadores neumáticos, que generalmente son controlados por actuadores de solenoide. Los actuadores neumáticos como fuente de energía utilizan aire comprimido. De hecho, a través de la presión del aire, un actuador como un pistón o un diafragma actúa sobre el obturador. En la versión de simple efecto hay acción directa, es decir, cuando la presión del aire cierra la válvula y el resorte la abre. Y acción inversa, cuando la presión del aire abre la válvula y el resorte la cierra. O existe la versión de doble efecto, en la que hay dos entradas de aire para abrir o cerrar la válvula. Los actuadores neumáticos permiten, al aumentar el tamaño del pistón o diafragma, aumentar la fuerza de entrada de aire, y generalmente son más baratos que otros tipos de actuadores, incluso si requieren un sistema de aire comprimido. Finalmente, encontramos los actuadores hidráulicos. Funcionan con el mismo principio de los actuadores neumáticos, pero utilizan un fluido hidráulico presurizado, generalmente aceite, como fuente de energía. El actuador hidráulico generalmente utiliza un cilindro hidráulico que puede ser de simple efecto, con un resorte de retorno, pero también de doble efecto, con dos entradas de fluido en los dos lados del cilindro, donde un pistón en su interior se mueve según cualquier diferencia de fuerza entre los dos lados. Los actuadores de solenoide se utilizan generalmente para el control de fluidos. Dado que los líquidos son casi imposibles de comprimir, un actuador hidráulico puede ejercer una gran fuerza. En algunas aplicaciones es el mismo fluido de proceso el que proporciona la fuerza necesaria para accionar la válvula. Estas válvulas se denominan autoaccionadas, como por ejemplo las de retención, ventilación y seguridad. Suelen estar equipados con un resorte que, conectado al obturador, ejerce una fuerza de cierre opuesta a la presión del fluido. Cuando la fuerza del fluido supera la del resorte, el obturador se abre y la válvula es accionada. Si este video te fue útil, déjanos saber dejando un me gusta y un comentario. También puedes compartirlo y no te olvides suscribirte a nuestro canal. Te recomendamos visitar nuestra página web jazzcompany.com para no perderte nuestros futuros proyectos.